Muy bien, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que pueda, como bien platicamos al principio, glorificarse con el estudio a través de lo que hoy nos va a enseñar. Dios, muchas gracias por todo tu cuidado y por tú saber por lo que cada uno de nosotros está pasando y por tanto a través de un mensaje dirigirte como todas las veces que lo has hecho desde que tu palabra es expuesta al ser humano a la necesidad muy personal, independientemente de la edad, de la condición social, económica, académica. La única necesidad es, en primer lugar, el poderte aceptar en el corazón, salvarnos, conocerte, ser redimidos, para después crecer en el conocimiento de tu voluntad, poder entonces no solamente disfrutar de nuestra vida, sino poder llevar tu nombre a aquellos que están igualmente de vacíos, necesitados y sobre todo perdidos, ignorándote conscientemente, otros desconociéndote y otros ya listos esperando que la palabra sea sembrada en sus vidas para que produzca fruto. Utiliza pues el mensaje para alentar nuestras vidas, avívanos, te pedimos por nuestra iglesia, porque todo lo que involucra en este momento cualquier cantidad de estudios que están siendo predicados simultáneamente, por el de hoy de Ángel Rodríguez, por los invitados, por Juan Manuel de León y por todo lo que tú has traído a nuestras vidas con tal de llevar tu nombre y predicar tu salvación y disfrutar de todo lo que en tu voluntad permites en nuestras vidas y que nos tiene pues en esta necesidad de buscarte para llevar a cabo tu obra. Gracias por todo esto, Dios. Guía el estudio y bendice a cada uno de los corazones que finalmente nos hemos dispuesto en esta mañana a escuchar, asimilar y meditar en tu palabra. De antemano te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hablando de escudriño, de profundizar, de autoridad en las Escrituras, estando estudiando nosotros Mateo 4, que es la tentación de Jesús ante el diablo, dice Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hemos estado estudiando muchas enseñanzas y aún hoy le vamos a sacar todavía mucho más, ¿verdad? Y aquí podríamos permanecer porque le vas jalando a la hebra y ¡pum! Dios derrama su gracia. Y vemos que Jesucristo, después de ser bautizado, inmediatamente es llevado al desierto. Este es otro dato importante. Si ustedes ubican la secuencia de los eventos, en el pasaje anterior, en la redacción, en la descripción de esta estadía muy temporal de Cristo, Él está saliendo apenas, dice Jesús después que fue bautizado, subió luego de agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios Padre se complace en la obediencia a su Hijo, Él está cumpliendo, dando ejemplo de que Él también necesitaba recibir el Espíritu y comprobar y dar testimonio público de lo que representa el bautismo, ¿verdad? Y llama la atención que inmediatamente de que él abre los ojos, dice aquí, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía a él, y escucha la voz de los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente el Espíritu mismo lo lleva al desierto. Parecía, era algo así como que a ver qué pasó aquí, pues que no habría que pasar a la fiesta para festejar esto. Bueno, ya vimos que muchas veces no entenderemos
los planes de Dios por cuanto así son los cielos y la tierra de distantes, así son los planes de Dios para nuestras vidas. Ya había yo mencionado que a veces entendemos como plan vacacional, ¿verdad? Pero este no es un plan vacacional, este es un plan de vida, es un plan de rescate, es un plan, es un proyecto y es sobre todo planeado desde antes de la eternidad para cada uno de nosotros. Yendo entonces al desierto, como tal, Dios siempre llegando a todos los niveles de preparación, de educación, de economía, todos comprendemos lo que significa un desierto, ausencia de agua, vida, fauna, vegetación, calor y sobre todo muerte, ¿no? O sea, no es así como que muchachos nos vamos a ir de vacaciones al desierto. No lleven provisiones, o sea, todo va a estar bien, nos va a proveer Dios. Pues no. Los va a llevar por el desierto Dios, no solamente a Jesucristo, sino a su pueblo, para poderlos ingresar a la tierra prometida. Y dice que los llevó ahí para probarlos, para ver qué había en su corazón. Ahí en el desierto se van a encontrar con diferentes situaciones que descubren lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y si hay algo en el desierto, pues es ausencia de provisión. Y hablando del desierto, como algo que hoy representaría, bajo las circunstancias que vivimos, la provisión, hoy vamos a estudiar partiendo de esta expresión del desierto en donde desde que el pueblo de Israel sale, entre comillas, aunque era realidad, de la esclavitud de Egipto sin nada, Dios les provee las mismas riquezas de los egipcios para que ellos se dirijan a un lugar en donde no había nada. Y desde ahí vemos que salen con oro, con ganado, cuando pues, ellos eran esclavos, pues, con trabajo tenían ajos y cebollas. ¿Cómo iban a salir con aquello? Pero pongamos atención, a partir de ahí vemos la provisión de Dios. También es de notar que cuando el hombre peca y entrega toda la provisión de Dios a Satanás, este reino, Dios les va a proveer desde la primera consecuencia, en donde ellos pretenden taparse con hojas de higuera. Suena ridículo, cubrir su vergüenza, cubrir su temor, cubrir ahora lo descubierto que quedaban, y Dios les provee de pieles. Qué importante es nunca olvidarnos de Él proveerá. Nunca os dejaré solos, nunca los desampararé. Bueno, lo sabemos, pero una cosa es de labios honrar a Dios y otra cosa es todos los días estar ahí en el desierto con la confianza de que Él proveerá. Lo ha hecho. Sin embargo, como vamos a estudiar hoy vamos a estudiar las menciones que hace la Biblia a través de diferentes contextos de la palabra que surge en el desierto, escasez, y que representa hoy en día el dinero. El dinero, las finanzas, la economía en el hogar, en el país, en el mundo, es una de las causas de mayores conflictos. Cuando falta el dinero en un hogar, el amor salta por la ventana, sale por la ventana. Los peores y más grandes pleitos entre hermanos es en las herencias, a la hora de la herencia. Se conocen a los hermanos en las herencias. Se conocen a los hermanos. Vamos a ubicar ahí como David tuvo varios hijos. El primogénito se llamaba Amnón y el siguiente se llamaba Absalón. Absalón siempre quiso
siempre codició el reino, codició aquel trono de su padre, el rey David. Y lo codició de tal forma hasta que finalmente mató a su hermano Amnón para obtener el reino. Los grandes pleitos, las guerras es por poder, es por dinero. Siempre ha sido así. Y entre creyentes, entre pareja, entre hermanos, entre padres e hijos, y entre hijos y padres, como en el caso de Absalón, contra su padre. Y hoy casos que ustedes viven y yo vivo, testigos somos de cómo los hijos despojan a los padres o viceversa, ¿no? Padres manipuladores que se aprovechan de los hijos. Vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de los 2000, de las 2350 ocasiones en los diferentes contextos que la Biblia menciona de bienes, provisiones, dinero y codicia de un trono que representa poder, que representa dinero. No codiciarás. Comienza así luego Dios a darle al ser humano algo que mora en su vida desde el momento de la caída, teniendo todo esto es para ti, menos esto, le dice Adán y a Eva. Ellos se van materialmente guiados por la codicia, por lo que ven, tras de aquello y trae lo que vamos a estudiar, una gran perdición. 2350 veces las finanzas, el dinero, la codicia, los bienes, la prosperidad, las monedas son mencionadas en la Biblia. Obviamente no alcanzaríamos a ver nosotros todo, pero he seleccionado pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, para que nosotros podamos tener claridad y hoy cada uno de nosotros podamos ser lo que Dios quiere, contentamiento con lo que Él nos ha provisto y ubicar qué lugar ocupa el deseo de prosperar, de tener, porque desde este asunto de que Adán y Eva tenían todo, sin embargo, querían algo más, es muy importante definirlo como no necesitaban, sino lo querían. Es importante, como una introducción, entender que estas 2350 ocasiones que la Biblia menciona es por algo. 600 veces se habla de la oración, 500 veces aparece la palabra fe, pero 2350 veces la Biblia, desde el mismísimo Edén hasta Apocalipsis, el conflicto del hombre es la codicia en su corazón, que hoy como nunca aparta al hombre, y lo vamos a leer ahorita, y vamos a hablar de esto, por cuanto es un desafío en el sentido de que la gente, los medios sociales, los familiares, la presión mediática, les ha hecho creer que están en un desierto, en escasez. Así es que, tanto para aquí voy a aclarar algo muy importante. Quizá alguno de ustedes pueda decir, pues tú dices eso porque tú tienes, pero esto no es correcto. Yo no voy a hablar en mi nombre. Yo, yo no voy a hablar de mi propia experiencia. Vamos a ver cómo Adán y Eva tenían todo, pero aún estaban vacíos y querían aquello que no tenían. Aquellos hijos, aquellos hermanos o aquel hermano del hijo pródigo tenía todo y vemos el reproche hacia su padre de que nunca le hizo un cabrito. Así es que tanto Salomón, el hombre más rico, más inteligente
que le ha sido provisto todo, cantores, siervos, sabiduría, conocimiento, vino, todo lo que jardines, palacios, siervos, siervas, mujeres. Finalmente encontró que todo era, dice la Biblia ahí en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Entendiendo esta expresión con la que inicia Eclesiastés 1, versículo 1 al 3, vanidad de vanidades, es una expresión superlativa de todo aquello que él va a describir ya a una edad avanzada de lo que significan las 2350 ocasiones que la Biblia menciona bienes, riquezas, prosperidad, dinero, codicia, en una palabra. Tanto como para el rico como para el mendigo, siempre esta es una aflicción. El mendigo porque quiere más y el mendigo porque no la tiene. Así es que aquí el problema es cómo manejar las finanzas, el dinero, estos conceptos, ya como creyentes. Y si tú no conoces a Cristo o tienes a Cristo y estás endeudado, estás en la aflicción por lo que no tienes y estás en una afanada por tener más, hoy Dios traerá a través de su palabra el orden correcto que debe de haber en nuestro corazón en este gran desafío, aguijón, que proviene desde el diablo pretender haber sido como Dios y ser adorado, en una identidad en donde el diablo cree que si tuviera todo, sería adorado igual que Dios. En el fondo, voy a empezar ya, ¿verdad?, a introducirme. Nos han hecho creer que, dijo Jesucristo, que el bien, la felicidad, el gozo del hombre no consiste en los bienes que posee, porque hoy la sociedad, como nunca, pretende definir tu identidad a través de lo que tú tienes, ¿ok? Está basado esto ya desde que el hombre fue su caída, a eso me refiero. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? La visión correcta en base a la palabra, la visión correcta de las posesiones, cómo manejarlas, reconocer el problema que esto implica en nosotros como creyentes, la tensión que genera hoy en día para cada uno de nosotros, la tensión que está descrita en el libro de Mateo, ¿por qué te afanas? ¿Qué has de comer? ¿Dónde has de vivir? ¿Con qué vas a pagar? Esta es una tensión constante, permanente en todo ser humano. Esto es lo que vamos a estudiar. Y es tan destructor, tan importante, que vuelvo a insistir hasta que a todos se nos quede 2350 veces está tocado este asunto, esta tensión en la palabra de Dios. ¿Qué, qué daño hace, no? Tú podrás decir de labios que eres una persona contenta con lo que tienes, pero esto no es verdad. El contentamiento nunca llega porque la Biblia misma aclara que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír, que somos como la sanguijuela, quiere y quiere y quiere y quiere más, ¿verdad? Así es que de entrada, ten cuidado con que tú no te vayas a creer bueno en esta área a la hora de ver lo que otros muchos, menciona la Biblia, hicieron, y que tú estás al margen como un espectador. En el fondo, tanto como para tu persona, como para tus hijos, como para tu familia, lo que tú deseas es que les vaya bien. Este término, que les vaya bien, es que sean exitosos, que tengan recursos, que, que tengan una mejor vida de la que tú y yo tuvimos, que vivan en un mejor lugar, que tengan mejores posibilidades en todos los sentidos, de educación, de vivienda, de bienestar, de salud, ¿verdad? O sea, tú no quieres que pasen, como te comentaba, a través de una fila de 500 personas para que nos tomen una muestra. O como en el caso de Raúl, estuvo semana y media más o menos esperando un turno en un estado de urgencia
crítica para poder ser atendido. O sea, quien no quisiera de nosotros los recursos, el seguro para llegar a un hospital privado y que de inmediato tienes 5 personas a tu alrededor y con una pluma en tu mano firmando antes, no atendiéndote, que tú firmes antes y garantices el pago de lo que te va a implicar pisar esos suelos, ¿verdad? O sea, antes de que te vea un médico, lo primero que tú tienes que hacer es llenar un voucher, un pagaré, ¿verdad? Un documento en donde primero checan la capacidad de recursos que tú tienes para cumplir con un compromiso que va a implicar el bienestar que tú quieres. Así es que podríamos empezar con un primer punto. Si pudiera yo ir mencionando punto tras punto de esto que vamos a estudiar, que es el tema de la administración de los bienes que Dios provee a los seres humanos, un primer punto es el mal uso de los recursos que Dios nos provee. Las tensiones, el amor sale por la ventana cuando el dinero falta, no es más que por una sola razón: el mal uso de los recursos que Dios nos da. ¿Qué significa el mal uso de estos recursos? Uno de ellos es el endeudamiento, generado por una sociedad consumista, por un sistema mediático, es decir, los medios, que trabajan sin cesar a través de los algoritmos que todos conocemos de: no te quedes sin comprar tu coche, te damos tanto, tú métete a Cabat, que es una empresa que te compra tu auto y tú pones ahí tus datos, año, modelo y las diferentes versiones del auto, y en 2 minutos, dice ahí, te cotizan tu auto y te dan eso. A partir de ahí te dices: ay, no, me dan bien poquito, no te van a dejar en paz y te van a estar mandando constantemente: no te quedes con las ganas de que Cabat te pague tu dinero. Y cualquier producto que tú requieras, a partir de ahí tú lo sabes, empezarán a bombardearte para que tú, ¿qué? Hagas mal uso de los recursos que Dios te da comprando lo que no necesitas. Voy a aclarar algo, sino lo que tú quieres. No necesitaba Adán y Eva aquel fruto de este árbol, lo querían. Hay un mundo de diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. La Biblia aclara que teniendo abrigo, comida, casa y sustento, estemos contentos con esto. No hay duda que Dios, por alguna razón, a unos los ha provisto y los ha engrandecido con mejores, mayores oportunidades escolares, educacionales, laborales, familiares, de vivienda que a otros. Pero esto siempre ha sido. David fue un pastor, Dios lo llevó a ser rey, pero había sirvientes ahí, sirviendo. ¿Por qué no hizo Dios a todos reyes, al igual que David? Sin embargo, David tenía sirvientes y llamó a su siervo e hizo ya traer a Betsabé, ¿verdad? Y después mató a su general y había y hay diferentes, voy a utilizar un término muy moderno, estatus, que también va a tener que ver mucho con este asunto del manejo de los recursos. Eh, déjenme, yo necesito una estructura. Este mal manejo de los recursos tiene que ser algo en donde haya primero de fondo el motivo por el cual lo quiero, el motivo si es el tiempo de Dios, razones por las cuales solamente es
por comparar, haberme comparado con el otro, porque el otro sí lo tiene y yo no. Y otro muy importante que aclara en el libro de Eclesiastés, el don que Dios le da a cada persona para disfrutar lo que tiene. Una persona que no es fiel en lo poco, que no disfruta lo sencillo, ni tampoco lo grande, va a disfrutar. Salomón, a su ya vejez, cuando él escribe todo lo que él hizo, tuvo, movió, inquirió por la sabiduría, por el conocimiento, por el vino, por las mujeres, por la música, inquirió a través de los desvaríos, le entró, no sabemos si al cristal, si al fentanilo, no sabemos a qué, pero él menciona solamente los desvaríos a los cuales el hombre, tú lo sabes, los artistas, los ricos, acaban en drogadicción. O sea, somos todos testigos de que estas gentes con todos los bienes caen en adicciones y es por todos conocidos que Tiger Woods tuvo cualquier cantidad de ingresos a hospital, accidentes, con todo el dinero, aparentemente todo, pero vacío. Dice en el libro de Eclesiastés, fútil, es decir, sin sentido, no sirve para nada, vano, ¿no? Vamos entonces a ir a la Biblia. Yo ya di una introducción, he mencionado algunos pasajes, ha estado basado todo esto en alrededor de la Biblia y vamos al libro de Proverbios, capítulo 1. El libro de Proverbios, junto con el libro de Eclesiastés, como parte de el constantemente nosotros estar estudiando y profundizando en la Biblia, quiero decirles que el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés son uno de los dos libros de la Biblia que mencionan mucho más veces el problema del dinero que otros más. Sin embargo, lo vamos a ver en otros en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo. Dice el Proverbio 1:19. Sí, sí, me distrae, sí, sí. Dice aquí, Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. A ver, despacito. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. ¿Quién es dado a la codicia? Todos nosotros. Siempre quieres algo mejor de lo que tienes. Hogar, televisión, celular, lentes, ropa, comida, supermercado. Siempre quieres algo mejor. Tú, yo y todo ser humano. Sin embargo, por cuanto esto es un mal en el hombre, dice aquí, tales son las sendas, los caminos, los rumbos, las intenciones, esta forma de pensar de todo el que es dado a la codicia, dice aquí, la cual quita la vida de sus poseedores. No habría más que continuar aprendiendo. Es contundente. Te quita el sueño, trae tensión, conflictos, diferencias entre hermanos, pleitos, muerte. Absalón terminó matando a su hermano Amnón hasta que después también se fue contra su padre David. Dice, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquel que vive por esto se va a secar. Esto no lleva a nada. No nos dejemos engañar por esta influencia mediática, social también. Aquí voy a aclarar algo muy importante, muy importante. El nosotros desarrollarnos, desenvolvernos en ciertos círculos que no nos corresponden, como por ejemplo tú, a través de, de las redes o diferentes programas, series que tú ves, de repente tú ya te ves fuera de lugar. ¿Por qué? Pues porque te encuentras, si tú y yo no conociéramos a través de, aquí no pasan con frecuencia, no sé si por tu colonia, pues un Ferrari, aquí nunca he visto un Ferrari. No, nunca he visto un McLaren, tampoco un Porsche, pero si tú vas a Polanco, ahí a Insurgentes, en la zona ahí de la Florida, existen agencias hoy
de Ferrari, de McLaren, de Porsche, en donde tú puedes empezar ya a ver circular en esas colonias autos, en donde tranquilamente a lo mejor nos subimos al micro y vamos felices, pero cuando yo me echo un clavado a estas colonias, pues los parques, los departamentos, los autos, las tiendas, ¿qué hacen? Comienzan a generar esto, una codicia, una conciencia de tu condición, de tu desierto, de lo que tú no tienes, de lo que no posees. Dice, la cual, esta codicia, quita la vida de sus poseedores. Comienza definitivamente a traer queja, un lamento, una envidia, una rivalidad, porque lo vemos, mató a su hermano Esaú y su hermano Jacobo, todo el tiempo estuvieron peleando desde el vientre por ser el primogénito. Después Esaú vende su primogenitura a Jacobo y lo persigue por años para poderla recuperar, queriéndolo matar. Esto, esto es algo que es una realidad. Así es que desde aquí, Proverbio 1, te dije que sería uno de los libros en donde tú puedes profundizar en esto, que quita la vida. ¿Qué está produciendo esto en los matrimonios, en los hijos? ¿Qué motivos tenemos para poder estarnos gastando lo que no tenemos con tal de que a través de los medios sociales, los medios digitales, los círculos en los que nos desenvolvemos, pretender una vida que no tenemos, que no nos corresponde? Es una realidad. No hay duda que tú pretender vivir en Polanco. No sé tú, pero a mí no me alcanza a vivir en Polanco, ni me alcanza a vivir en estos lugares que se llaman Bosque Real, un lugar que está allá arriba de Santa Fe, en donde solamente los grandes políticos tienen acceso. Está lleno de guaruras y de gente que custodia a los habitantes de este lugar. Eh, para mí, cuando mi papá nos llevaba de día de campo allá a la Marquesa, pasábamos por Reforma e ir contemplando estos caserones era un deleite, ¿no? No, aún todavía no estaba desarrollado este asunto del por qué yo no. La pregunta siempre es, ¿y por qué a mí no? ¿Verdad? Esta expresión del por qué a mí no o por qué a mí, voy aquí a hacer una pausa. Cuando alguien muere, cuando a alguien le es detectado un cáncer, cuando es que esto lo acabo de ver en una persona con 40 años que le acaba de ser detectado un cáncer en la matriz, para variar, ¿verdad? Joven de 40 años y comienza un tratamiento, 7 meses dura el tratamiento en donde está bien, pero finalmente a la hora de nuevamente hacer la resonancia, el tumor, después de habérselo quitado, ya se ha diseminado y ya ha abarcado otras áreas, hay metástasis y va a empezar a entrar a quimios y a radios, ya sabes, caída de cabello, vómitos, todo esto que conlleva un tratamiento, hasta que finalmente empieza con muchísimos problemas ya y viene una pregunta obligada de ¿por qué a mí? En el caso de un cáncer, no es algo que a todos nos toque, solamente a algunos. La respuesta es porque era para ti. O sea, el cáncer es tuyo. Ese sí es tuyo. ¿Por qué a mí? Porque era tuyo. No es mío. No, esta no es una provisión de Dios. Me encantó así la decisión. O sea, ¿por qué a mí no? Y lo voy a como que ampliar, ¿verdad? Hacia, ¿y por qué tú y yo no nacimos en un palacio? No era tuyo, no era mío. Nacimos, nos casamos y tenemos los hijos que eran nuestros y que son nuestros, con sus muy especiales y únicas características, dones, virtudes y defectos. Si continuamos en Ezequiel, vayan al libro de Ezequiel 44:28. Dios mío, se me va el tiempo rapidísimo. Ezequiel 44:28.
Vamos a ir navegando en la Biblia, cómo este es un problema desde el Edén, desde el paraíso. Ese- Ezequiel 44, 28. Dice aquí, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Y Dios empieza a aclarar, ¿por qué tú no tienes herencia? ¿Por qué no tuviste padres ricos? ¿Por qué no tuviste oportunidades? Bueno, aquí la Biblia, ante el reclamo de todos los seres humanos del por qué a mí no, él agarra y les dice tranquilamente, habrá para algunos, para ellos, una herencia, una heredad, y abarca a todos. Y para el resto, yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. En Israel, en Polanco, en Las Lomas, en Santa Fe. Y Dios empieza a aclararle al hombre qué es el bien más grande que puede poseer un ser humano, un creyente, y es Jesús. Él es nuestra heredad. Él es la verdadera riqueza que va a saciar al hombre después de que Eclesiastés, Salomón, ¿verdad? El predicador o Eclesiastés de Salomón, lo que pasa es que parece que por cuestiones de identidad, él solamente dice el predicador, pero nunca pone Salomón, por cuanto hizo un desastre de su vida, ya arrepentido, Dios lo guía a escribir este libro. Sin embargo, ay, espérame, eh, se le está acabando la pila a esta cosa. Permítame un momentito, voy por el cargador. Muy bien. Así es que yo soy tu heredad, yo soy lo que tú necesitas, yo soy tu provisión. Esto provoca guerras, entonces la escasez produce guerras entre las naciones, migración de Venezuela, de Haití, de Guatemala, de Nicaragua, hacia unas mejores posibilidades de vida hacia Estados Unidos, con mejores derechos. A esto afecta todo. Todo lo que toque el dinero lo afecta. Todo lo que tenga que ver con economía, con finanzas, afecta. Afecta rivalidad entre hermanos, la diferencia entre que por qué le das más a uno que al otro, porque hay preferencias. Las preferencias básicamente se van a manifestar a través de cómo tú le das a uno, no solamente cariño, sino facilidades, bienes. Hay que tener mucho cuidado con esto, no es el tema ahorita, pero uno de los peores, de las peores manifestaciones de las finanzas es mi propia idolatría. Es decir, olvídate de las naciones y del vecino, sino de lo que yo quiero satisfacer para mí mismo, de lo que yo quiero tener, no de lo que yo necesito tener. Y por cuanto esto está insertado en nuestro corazón, la Biblia describe como una idolatría, es decir, por algo que el hombre desea para sí, por algo por lo que el hombre sufre por cuanto no lo tiene, pues es que leíamos en el proverbio que quita la vida de sus poseedores. La pregunta sería, pero si yo no poseo nada, no, nada más posees la codicia, nada más. Eso es lo único que tú posees, la codicia y la tensión que constantemente trae esto al dinero. Mencioné entonces que como un primer punto, como un problema de tensión es el manejo
la administración de este recurso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que maneja? Pues el querer tener lo que no tenemos, ¿no? Dicen, vamos a la palabra, a Timoteo 6 del 9 al 10. Timoteo, primera. Primera de Timoteo 6 del 9 al 10. Primera de Timoteo 6 del versículo 9 al 10. Y dice así, porque los que quieren enriquecerse, ¿quién no quiere enriquecerse? ¿Quién no tiene este problema? ¿Quién vive en un completo contentamiento? Quizá tú no, quizá lo quieras para tus hijos, pero al final, este es el punto. En el fondo está esta tentación de querer, ya no a ti, enriquecer a tus hijos. Pero esto es lo que transmitimos. Entonces dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Tentación de tener lo que finalmente no reconocemos como quizá nunca viviremos en Polanco, ¿verdad? Pero es una tentación. A lo mejor Dios, ahorita vamos a ver limpiado nuestros motivos, vamos a ver que no está en contra de que vivamos en Polanco, voy a aclarar esto, ni de que seas rey. Y alguien podrá decir, pero Dios, ¿qué tiene de malo que yo de andar de un micro tenga un carrito, me compre un carrito? No estoy pidiéndote un Mercedes, quiero un carrito solamente para poderme trasladar mejor. Dice que los que caen entonces caen en tentación y lazo. Esto atrapa. Llega un momento en donde solamente nuestras vidas giran alrededor de esto, el lazo. ¿Cómo sabemos esto? Porque hoy día, quizá tú estás involucrado en esto, o alguno de tus hijos, nietos, familiar, tienen 3 trabajos. O sea, la jefa de un creyente me impactó porque en esta semana entró a las 8 de la noche a trabajar, de la mañana al trabajo y salió a las 8 de la noche. O sea, lástima dan las personas, pero no solamente, esto es a la hora que checa ahí en el checador del trabajo, pero a qué hora se tuvo que levantar, ¿no? Otra persona se levantan a las 5 de la mañana para poderse bañar, preparar el desayuno, trasladarse, llevar a hijos, irse al trabajo y regresar tardísimo. Lazo, quedan atrapados bajo este concepto de bienes, quererse enriquecer, querer tener lo que no necesitan. Vuelvo a insistir, ¿lo necesitas? O el término correcto es o lo quieres. En otro término es una prioridad o solamente es un capricho, porque esto trae lazo. Lazo que voy a ir ligando los versículos, quita la vida. ¿Qué hace un lazo? Amarra a un perro. Hoy hay una asociación de protección contra maltrato de animales y básicamente lo que hacen es que a través de drones recorren ciertas colonias y descubren que el perro está amarrado en un patio, en una azotea y lo rescatan. Esto se hizo en Estados Unidos y hoy ya se está haciendo aquí. Se llama Huellitas de, de Amor, creo que se llama Huellitas de Amor, esta asociación de protección contra los animales, pero me llamó mucho la atención y viene muy ad hoc el que básicamente están amarrados con una cadena y entre el intento ahí están la lluvia, sin comer, cochinos, ladran, llega el disque dueño y para que se calle, le da unos trancazones, genera lazo, enfrente cada uno su vida. ¿Qué tan amarrado, agarrado estás, atrapado, que es un lazo, atrapado en esto? Pongo ejemplos, 3 trabajos y por tanto consecuencias, descuido de tu lectura, descuido, 3 trabajos y, ay, pero yo quisiera ayudar, pero no me alcanza el dinero.
Me encantaría participar, pero mira, la verdad estoy bien corto. Eh, no, no creo poder, o sea, entonces dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así de así, de contundente es. ¿Qué trae todo esto? Ruptura matrimonial, distanciamiento de los hijos, tienen lo mejor, pero no te tienen a ti. Solamente nos convertimos en proveedores económicos, más nunca consejeros, amigos, escucharlos. Llegamos, o sea, imagínate 3 turnos. Imagínate el regreso. ¿Qué humor puedes tener para con tu esposa, para con tus hijos? ¿Qué, qué, qué actitud puedes tener para poder enseñar, para poder pasar un tiempo ahí, para poder cocinar juntos, para compartir los alimentos? No, hombre, comen en la oficina y comen comida chatarra rápida. Esa es la vida de ellos. Dedican, todos sus pensamientos giran alrededor. Dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Perdición. ¿Qué te puedes perder cuando estás ganando todos? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Y están ahí afanados y ocupados, haciéndose de bienes para que al final, ¿qué obtienen? Nada, nada. Gus, se desactivó tu micrófono. A ver ahí, ¿ya? ¿Ya está ahí, Ya, Cris? sí, ya está Ok, listo. perdón, no sé qué pasó ahí. Sorry. Muy bien. Hunden a los hombres, raíz, bueno, voy a repetir porque no sé en dónde me desactivé ahí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor al dinero. ¿Está mal entonces tener un carrito? ¿Está mal entonces cambiarme a un mejor lugar para vivir? ¿Está mal entonces cambiar el sofá que ya está todo hundido y se me clavan los resortes? No está mal. Lo que está mal es que tú te vayas a Liverpool, saques una tarjeta sin tener el dinero y te compres uno confortable, cómodo. Está mal el que tú lo compres a meses sin intereses y te dure 3 años la deuda. Está mal el que a la hora de una prioridad, por cuanto adquiriste una deuda, no tienes ni siquiera para lo básico, ¿verdad? Porque hay prioridades. Así es que dice aquí el amor al dinero en cosas que no necesitamos, sino que queremos y que nos hacen caer en destrucción y perdición. No tienes idea la cantidad de gente endeudada como tú, tras de las tarjetas, tras de créditos y tras de meses sin intereses en Mercado Libre, Mercado Pago, Amazon y todas estas plataformas en donde te facilitan. Estamos en el hot sale, ¿verdad? Tienes que aprovechar. Por favor, aprovecha. Esta es la venta caliente. ¿Cuándo? Hoy es el día. O sea, ¿qué va a ser de ti si tú no compras esto? Es hot sale. ¿Está mal? No. Si tú venías ahorrando para lo que necesitabas, es el tiempo. Pero si, y entonces el carrito ahorra. Ahorita vamos a ver un versículo de lo que hacen las hormigas en el verano. ¿Para cuándo? Para el invierno. ¿Sabes? Le dijo Dios a Adán, vas a labrar la tierra y le dio una instrucción y y los frutos de ella vas a guardarla en graneros. ¿Por qué? Porque vendría escasez. La Biblia habla de tiempos largos de escasez, de ciclos de primavera en donde ahorita para donde volteemos hay flores, insectos, moscas, nacen, hay vida, hay prosperidad, se empieza a llover, los campos reverdecen. Pero ¿qué tal,
Hace 2 meses volteas y todo seco, no hay ni bichos, no hay nada, no hay agua, las lagunas secándose, todo. Pero ¿qué pasa en el verano? Que estamos a punto de entrar, ¿verdad? Seguimos en primavera, entró el marzo 21, es marzo, abril, mayo, junio, julio. No sé, estamos a la mitad de la primavera. Dice entonces que el amor al dinero, el cual codiciando algunos, estoy en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y dejaron a Cristo, Cristo como un proveedor, Cristo en una promesa que vimos en Ezequiel en donde yo seré tu heredad, yo seré tu posesión, yo seré lo que tú necesitas. Yo soy el pan de vida. Sí, pero es que necesito llevarle pancito a mis hijos. Aquella mujer viuda con un hijo enfermo que ya se habían dejado propiamente a la muerte, llega Elías y le dice que le dé algo de comer porque está igual huyendo el pobre, todo desalentado y se quiere morir, pero Dios le dice aún que no, que largo camino le resta. Así es que lo lleva a esta viuda que no le quedaba más que una pequeña porción de aceite y de harina para preparar una masa, unas tortas, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Prepara esto y dame de comer. No, pero ¿cómo que te dé de comer si apenas tengo para conmigo? Tú dame, que aquella vasija nunca se va a vaciar, ¿verdad? O sea, entendemos esta expresión de ya adulto, David dice, joven fui y he envejecido y nunca he visto a un hijo de Dios, a un creyente, mendigar pan. Dios proveerá. Pero aquellos que aman el dinero y la codicia y la ambición y el crecimiento, dice que se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué no diera el hombre por salvar su alma y dejar de sufrir por aquello por lo que un día dio su vida? Lo corrieron del trabajo, le disminuyeron el sueldo. ¿Y para qué? ¿Qué obtuviste? Nada. Vamos a Proverbios 20:21. Me regreso a Proverbios. Proverbios 20:21. Mal manejo del dinero implica muchos dolores. Proverbios 20:21 dice así: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Cuando yo te dije que había mención de 2350 ocasiones en la palabra de Dios, la palabra, el contexto dinero, está las finanzas, bueno, es lógico, todos comprendemos que los bienes que se adquieren, pues requieren dinero, ¿verdad? Finanzas. Aquello que tú compras por ser el hot sale, el Buen Fin, el Día de la Madre, lo que no tienes a través de un endeudamiento, dice, aquellos que son adquiridos deprisa de esta manera, dice, jamás serán bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Qué traerán? Grandes dolores, tensiones, no dormir, ya no saber ni cómo salir. O sea, esto hunde a los hombres en perdición. Saberlo, lo sabes. Ponerlo en práctica, librarte de la tentación a la que somos sometidos constantemente a través de trabaja más, la promoción de un puesto, el cambio de residencia. Voy a dejar este lugar porque me ofrecen otro trabajo en este otro, pero ahí no hay donde me congregue. Ah, no, pero me voy a conectar. Aquí nacimos en Cristo. Aquí Dios nos ha provisto. Aquí está nuestro trabajo. Que Dios nos mande, nos ponga materialmente, vuele el popo y llegue a mi casa, es de Dios que me cambie de residencia. Yo así lo veo de claro solamente, pero aquel que busca un mejor lugar, con muy buenos motivos para endeudarse, para no tener tiempo para leer,
Voy a dar un dato científico totalmente comprobado, científicamente y con estadísticas, no de un dicharachero, no de la opinión de un experto, sino comprobado hoy en día. Y lo voy a poner aquí entre los que nos encontramos, que somos varias personas, se vemos conectados 17, no sé alrededor de la pantalla cuántos haya, pero fíjense qué fácil. ¿Qué fue lo que hoy, al abrir tus ojos, fue lo primero que tú hiciste? No me conteste nadie, pero seguramente todos estamos en la estadística de tomar el celular. Hoy está comprobado que las personas, en cuanto abren los ojos, aún todavía ni siquiera, sino que ya en automático sabemos a qué distancia, cómo abrir la mano, cómo ya no estar conectado porque ya lo tiramos muchas veces, ya se nos cayó y lo rompimos, no queremos que nos vuelva a suceder, o cómo ponerlo debajo de tu almohada de tal forma que no se aplaste, o cómo ponerlo al lado de tu cama. ¿Cómo es tu cajita de música? Porque con ella te duermes y con ella te levantas. Pero lo primero que una persona hoy en día hace, está comprobado, es tomar el celular. A partir de ahí, está estudiado que esto determina la actitud con la que tú vas a arrancar el día. La mayoría de las personas o va a ver el estado del popo en el que hoy amaneció, o las noticias la van a poner, o un programa de diversión, de bobadas, de chismes. Pero dudo mucho que alguien tome su celular para inmediatamente. Voy a hablar digital. Yo no leo en el celular porque las notificaciones, los anuncios, las noticias, los algoritmos de compra, el aviso de hot sale me distrae. Y yo no tengo el carácter, yo no sé tú, para únicamente concentrarme en la palabra de Dios. Así es que Jesucristo sin celular se fue apartado a un monte a oscuras, ¿verdad? Para que nadie lo distrajera, nadie lo viera y pudiera tener un devocional con Dios. Los primeros 20 minutos a los cuales tú les dedicas, que hay gente que se mete al baño también, las noticias, la canción o el programa de diversión o los chistes, no lo sé, pero sí, esto lo conozco, ¿verdad? Estos 20 minutos, en lugar de haber sido un tiempo en donde tú y yo decidiendo y queriendo, porque no es tienes que leer la Biblia, es debes dejarle a Dios que produzca en ti el querer como el hacer, ir, y lo primero que sea es reconocer que tu alma tiene sed de Él. Tomamos el celular porque allá hay, en lugar de café hoy, hay una necesidad, hay un hambre, y lo primero que necesitas es llenar tu alma, el vacío. Lo que hacen estos 20 minutos es llenar un vacío con el cual despertamos todos, cuando deberíamos de ir al manantial de vida, al devocional. En teoría, una persona que conoce a Cristo, lo primero que debería de hacer es extender su mano y tomar la palabra de Dios, porque a partir de ahí tu mente empieza ya, es hot sale, o sea, que no se me olvide comprar esto, aprovechar lo otro, ir aquí, muchachos, vamos a la plaza. Y yo ni tarjeta cargo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una tentación. Vamos a lugares en donde, ¿qué tarjeta usa? Mira, no te miento, le enseño mi tarjeta, se las puedo enseñar a ustedes aquí. Ni traigo, ni traigo tarjetas, es que lo siento. Nos asaltan y pobres, salen perdiendo. Así es que cuidado con esto. Estamos en el punto del manejo del dinero, estamos en el punto en donde aquello que se compra deprisa jamás será bendecido por cuanto no lo necesitabas. No era una prioridad, era algo que querías. Pero si quieres algo que es necesario, ahorra. Pídele a Dios que te provea, ¿ok? Es muy importante esto. O sea, esto determina, marca la vida, una marca de una persona que ha entendido esto que te comento del devocional, determina su calidad de vida ese día. Si tú cambias los 20 minutos, 20, ¿eh?
20. De ir a la palabra de Dios, vas a ver si no cambia tu vida. No hay de otra. Olvídate de que tengo problemas con mi pareja, debo. Regresa al pan de vida. Lo que pasa es que estás cayendo en codicias necias y dañosas que te están hundiendo. La razón de todo esto es que, ¿qué? Se extraviaron de la fe. ¿En qué momento? Desde la mañana. Desde la mañana, ya, chécalo. Todos aquí, todos es lo primero que toman. Después dice Lucas 19, vamos a ir a un pasaje en cómo cambia nuestra actitud cuando los primeros 20 minutos los tomamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Nos llenamos con el pan de vida. Este pasaje de Lucas 19 es Jesús y Zaqueo. La palabra saquear está mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento. Saquear quiere decir despojaron. Ay, me saquearon, ¿dónde? En el metro, me quitaron todo, saquearon mi casa. Muy bien. Bueno, es un breviario, viene de este hombre que es un publicano, que recobraba impuestos, pero era un tranza, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los publicanos, es que aparte él, de todos los demás recobradores de impuestos, recibía su mochadón. Esto es como el jefe de la alcaldía. Da, para que tú puedas poner un puesto de quesadillas aquí en la banqueta, tú tienes que pagar 4,000 pesos semanales. ¿Mm? Y tienes que tener a alguien conocido ahí en la alcaldía. Para que esta persona reciba un dinero, el que pasa por ti a la banqueta, pero tiene que caerle con el jefe de la alcaldía, ¿verdad? Así es que este era el jefe recolector de pisos, vamos a ponerle así, de los impuestos. Dice ahí, y rico, pues cómo no iba a tener dinero, mal habido, pero rico. Procuraba ver quién era Jesús. Era un hombre que aunque rico, tenía un hueco. Le llamaba la atención Cristo Jesús. Aquí no hay acepción de personas. Ahorita vamos a ver otros pasajes. Pero llama mucho la atención que este cuate era rico, pero tenía ojos para Cristo. Hay muchos negocios, hay muchas propuestas, hay muchas ofertas, pero este hombre dentro de su puesto procuraba ver a Jesús. Había algo en su corazón que lo llevaba a reconocer que había un hueco, que había algo fútil, que aún con comidas, trago, mujeres, antros, no era feliz. Porque ¿sabes qué hacen estos recobradores de impuestos como los que nos representan? Pues tienen sus lugares de recreo, ¿verdad? Así es que dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era un tapón, estaba chaparro este cuate. ¿Qué tan chaparro? Pues bastante chaparro, que no alcanzaba ni siquiera a agarrarse del hombro de alguien para poder ver a Cristo. Seguramente era medio enano. Y corriendo delante, fíjense qué necesidad. Corriendo, era rico, tenía dinero. Sin embargo, era muy consciente y honesto de que ni con toda su riqueza, quizá a lo mejor por estar chaparro tampoco disfrutaba de la misma. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle. O sea, estaba bien enano. Porque había de pasar por allí. Cristo Jesús, pero obviamente. Cuando Cristo llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este hombre estaba listo. Este hombre ya venía escuchando de Cristo y aunque tenía mucho dinero, algo le faltaba. Sabía que todo era vano, que no había servido de nada picarse todo el dinero que le caía. Era recobrador de impuestos como una especie de secretario de Hacienda,
porque era jefe de los publicanos, y tenía acceso a las grandes arcas que pasaban primero por estos judíos que se habían unido a los romanos para pasarle impuesto a Roma, y de ahí, pues obviamente una gran tajada quedaba en sus manos. Cristo, habiendo una multitud, y él en un árbol, Cristo voltea hacia él. A mí me encanta esto. Aquel que es honesto, que tiene una necesidad, que verdaderamente reconoce en dónde está su corazón, si hay alguien que va a voltearte a ver, es Cristo Jesús. Te va a buscar, te va a hablar y te va a decir, es necesario que tú y yo hablemos, que yo hoy pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No dijo, híjole, ¿qué crees? Tengo que ir a cobrar una lana. Ya no. Ya él ya estaba convencido de que no era por ahí. Sabes, nunca se cansa uno de tener dinero. Tú velos a los del poder, no se cansan. Uno y otro bien, y otro bien, otro bien. Y le encontraron casas en Vallarta, en Cancún, en Miami, en Suiza, cuentas acá, fraudes, repartió con falsos nombres a sus hijos, a sus familiares, a prestadores de nombres, ni siquiera familiares, te llaman y te ponen como un prestador de nombre para poner a una empresa a tu nombre, ¿verdad? Y evadir impuestos y poder justificar dónde está el faltante. Llama mucho la atención que él, teniendo muchas cosas que hacer por ser rico, porque obviamente mientras estés desempleado, pues no hay nada. Pero cuando alguien tiene muchas posesiones, pues obviamente tiene muchas responsabilidades. Y él dice que inmediatamente, sin considerar todo lo que podía haber seguido cobrando, se da prisa, desciende y va a su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ladrón, tranza, usurpador, que se aprovechaba de los pocos bienes que poseía su propio pueblo y que le robaba. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un fruto de la salvación es la actitud correcta hacia el dinero. Es la paz que Dios solamente trae en cuanto a un correcto manejo del dinero. ¿Quieres ver a alguien tranquilo? Lo más seguro es que pase 20 minutos en la palabra de Dios, porque necesidades, ambiciones y tentaciones y querer prosperar todos lo tenemos, pero cómo quita la paz. Comprarte lo que no tienes, competir socialmente, estirarte, maquillaje, bienes, mejorar el coche, el lugar, comer en un lugar, festejar a la mamá, etcétera. Hablo de esto porque acaba de pasar. Y si todos nos encontramos en una cuesta del Día de la Madre. Existen dos cuestas tremendas, la de enero y el Día de la Madre. Si ha bajado la economía hoy para todos, incluido yo, ¿qué ha sido? Pues el derroche que se derrama en el Día de la Madre, ¿verdad? O sea, todos los lugares de restaurantes llenos, los, las licuadoras, lavadoras, secadoras, viajes. Me tocó estar en Acapulco por primera vez en el 10 de mayo y nunca me imaginé la cantidad de familias que llevan a la mamá de vacaciones. Y aunque en silla de ruedas, ahí estaban en la playa, en el mar, entre la arena, llevando a mamá a que contemplara el mar, como un anhelo. Ahí estaba toda la familia, gente sencilla, ¿eh? Que estoy segurísimo que se echaron un viaje a 50 meses sin intereses, porque hoy están así las promociones, por si quieres, hay viajes a todo el mundo sin intereses.
Un fruto de una persona que ha aprendido en Cristo, porque este hombre se convierte finalmente, y un primer fruto es que su dinero, ¿qué hace? En primer lugar, lo va a manejar correctamente. Y lo primero que hace es, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Sabes qué hace un creyente con el dinero que tiene? Lo comparte. Lejos de codiciarlo y hacerse avaro, dice en otro pasaje que ya no voy ahorita porque si no, no acabo, de que dejemos la avaricia. Y entonces un creyente, como en algún momento lo fue Zaqueo de acumular, dice otro pasaje que todos sabemos que ya no puedo ir a la Biblia ahorita, pero que dice, oh alma mía, mira cuántos bienes hemos acumulado. Forma parte de los 2350 versículos, pasajes, contextos de las finanzas. Oh alma mía, mira cuántos bienes hemos acumulado. ¿Qué haremos con tanto esto? Necio, dice, hoy partes, ¿verdad? Hoy te vas. Así es que uno de estos frutos es compartir. Saqueo ya tenía un corazón. Cristo lo conocía. Es necesario que hoy pose en tu casa. Ya, el Espíritu ya había movido, aunque no era todavía convertido, ya había movido a Saqueo a una actitud de que él lo recibiría en su casa, que sería un gozo, un privilegio. Pero si tenía todo este hombre, no tenía paz, no tenía salvación, no había sido redimido, tenía una mala conciencia, sabía que este dinero mal habido le traía perdición, tensión, o sea, siempre una conciencia barrenadora de este dinero mal habido. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Toma y ofrenda. Ofrenda para las necesidades de otros. Este es un fruto. Cuando tú empiezas a pichicatear tu dinero, te empieza a doler de aquí del corazón y hay una gran distancia del corazón a la cartera, tú has ido perdiendo tu comunión con Dios. Ya te pesa ofrendar. ¿Por qué? Porque al principio de la plática hablamos de, y todo esto sea para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. ¿Qué quería este hombre? ¿Quedar bien con alguien? ¿Quería, como cualquiera que da una limosna, bendecir a los pobres? No, era un fruto del Espíritu en el área de las finanzas. Y entonces dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se convierte ahora en un instrumento de inversión en donde lo que tú depositaste 4 veces daba un interés altísimo. Saqueo, hablando de los ahorradores. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿La salvación de qué? De lo que ya leímos. Lazo fue liberado. Y un primer fruto en este hombre fue la libertad que le trajo el lazo que había ocasionado el dinero en su vida. Cuando Cristo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leímos hace rato que caían en lazo y tentación y gran perdición de los hombres. Pierden el matrimonio porque ahora se van a los antros, ya hay dinero para pagar alcohol, mujeres, ya hay dinero para derrochar, ya hay dinero para ocuparse de otras cosas, ya hay dinero y entonces está mal que nos demos unas vacacioncitas. Ustedes me conocen y me las he dado y gracias a Dios nunca he descuidado el estudio. Ni las, o sea, y un día se las daré ahí adentro de la alberca, pero porque ya el celular ya lo puedo meter a la alberca. Pero Dios me guarde de caer en lazo y perdición y apartarme de la fe por darme unas vacacioncitas o un regalito. Y aclaro, ¿está mal? No está mal. Vamos a regresarnos a Lucas 18, por favor. Ahí, denle una vuelta a su página de su Biblia. En Lucas 18
a partir del versículo 18, vamos a ver el pasaje del famoso joven rico. ¿Y por qué estoy hablando ahorita de ricos? Bueno, porque esto es lo que por el momento la Biblia menciona entre los 2350 versículos, va a hablar de ricos y de pobres. Va a hablar de este príncipe, hijo de un rey, que se va a pelear el trono, ¿verdad? Pero dice el joven rico, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, este también tenía un corazón para Dios, simpatizaba como Dios, como ahorita cualquiera de nosotros estamos aquí. Y hablamos de Cristo, y hablamos el lenguaje, hasta ahora si le das gracias, y tienes una actitud aparente de piedad, pero en tu corazón lo que mora es el dinero, los bienes, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué, qué es lo primero? A mí me llama mucho la atención esto. ¿Qué es lo primero que te levantas al hacer? ¿Y con qué te acuestas? Fíjense que yo tengo la bendición de acostarme entre semana dando discipulado. Termino mi estudio, quedo así bien embalado con mi estudio de discipulado que ya di, otro que ya tomé. Los viernes preparo el estudio de la célula. Los sábados me levanto temprano para lo mismo. Los martes tengo una reunión de oración y tengo ya desde el lunes en la noche que ir meditando y preparando que voy a compartir el martes a las 7:30 en una reunión de oración. Pues ¿tú qué crees que va? ¿Qué crees que hablo del popo? ¿Qué crees que hablo de la mañanera? Porque a lo mejor tú lo que haces es prender la mañanera. No. Así es que este joven rico también simpatizaba con Dios, con Cristo. Y entonces dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Era religioso. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya era un hombre adulto, obviamente. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué tan adulto? Porque dice que un hombre principal le preguntó, para poder ser un hombre religioso, fariseo principal, mínimo tenías que tener 30 años. Los mismos que hasta que Cristo pudo tener 30, bueno, no pudo, tuvo 30, pudo predicar y cumplir la ley de un sacerdote. ¿Ok? Los sacerdotes se hacían sacerdotes, eran elegidos sacerdotes, se confirmaban que se consagraban como tales hasta los 30 años. Había que madurar, había que ser probado. Así es que este hombre es un principal. Él dice que desde su juventud, ¿verdad? Ha guardado todo esto. Y entonces dice, él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, solo una. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Solo una. ¿Cómo está tu corazón en las finanzas? Solo una. ¿Qué lugar tiene el dinero en tu vida? ¿Qué lugar lo tiene que le transmitimos a nuestros hijos? ¿Qué lugar tiene que sufrimos en el círculo en el que nos vemos? ¿Sabes por qué tanta depresión en los jóvenes? Porque se las pasan en las redes viendo lo que no tienen, los maquillajes, la nariz parada, el dinero. O sea, no es que quieran ser mejores, no es cierto, están infectados de toda esta basura que lleva a una persona a creer que su identidad está basada en lo que tiene. Estoy hablando en términos muy modernos. Hoy, el dinero determina tu identidad, es decir, quién eres, en qué coche andas, qué ropa vistes, dónde trabajas, si trabajas de mesero o si trabajas en una gran empresa. La identidad, desde que yo era, ¿verdad? Yo estudié en escuela pública y después tuve la oportunidad de tener amigos que estudiaban en el CUM, Centro Universitario México, ahí en Nicolás San Juan, de mucho prestigio. Y por ahí de los 16
empecé a ser consciente de lo que implicaba estar yo en una escuela pública y un amigo mío muy cercano estar en una escuela de paga, CUM. Fui consciente porque él estudiaba inglés y en la pública pues no nos daban inglés, ¿verdad? Fui consciente porque un día salimos de vacaciones, estábamos ahí en un hotel y se acercaron unos gringos preguntando por una toalla así, que si era de nosotros esa toalla. Yo me quedé con cara de what, pero mi amigo que estudiaba en una escuela bilingüe perfectamente entendió qué preguntaba aquel gringo y le dio respuesta. Nunca se me ha olvidado esto. Hasta ahí fui consciente de cuál era mi identidad y comencé a sufrir por esto, porque no hablaba inglés. Y cuando tuve oportunidad, lo primero que hice, ya con mi trabajo, fue meterme interlingua. Yo necesitaba engrandecer mi identidad, aunque para arreglarte una muela no necesito hablar ni inglés, ni y tú menos, porque no puedes ni hablar. Sin embargo, hoy la identidad está basada en cuánto has logrado, cuánto tienes, en qué te mueves, dónde trabajas, dónde estudias, cuántos idiomas hablas. Ya no nada más es bilingüe. Ahora ya no son biculturales, son cuatro culturales. En las universidades ahora es inglés, francés y algún otro que tú quieras. Tú sabes que entre más idiomas, las puertas se te abren y entonces eres rico. Bueno, pues este hombre nada más le falta, muy bien, has hecho todo, solamente te falta algo, arreglar tu corazón en cuanto a las finanzas. Vende todo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. En comparación a Saqueo, que se convirtió, dijo, la mitad va para los pobres y la otra, a quien ha defraudado, 4 veces le recupero lo que le he quitado. Pero este se pone triste en cuanto le dicen, no, esta área no la toques en mi vida. Yo no me bajo de estatus. Yo no voy a ese cine naco. Yo voy a VIP con 4D con movimiento, agüita y eso. Yo a ese no, ese huele feo, ahí hacen esto. Porque hoy esto es lo que hacen los chavos. Hoy tienen un concepto bien equivocado por las redes, por lo que ven, por lo que el mundo que está bajo el maligno inyecta en los valores de identidad. Muy importante este término. La identidad está basada en lo que piensan los demás de ti, es decir, dónde estudiaste, dónde trabajas, cuánto tienes. La identidad está basada en propiamente en ti, quién eres en base a tus propios logros, ¿verdad? En tu físico y sobre todo en si tú vas a ser evaluado. Le pregunté a una persona que qué tan segura se sentía y muy insegura decía, muy, muy insegura porque he ido a 4 lugares y me han rechazado de trabajos, así es que estoy desempleada. Y estaba down, bien tirada, porque su identidad estaba por los suelos, porque su conclusión era de, por no dar el ancho, qué pensaban de ella y por tanto, pues no tenía valor. ¿Ves? Así es que este joven se pone muy triste y dice Jesús, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Forma parte cada versículo que mencioné de 2350 versículos, este otro más. Aquí ya llevamos varios en este pasaje. Pero Jesucristo dice, qué difícil es para un rico que tome una Biblia, que deje el celular, que se meta a un estudio, que sirva al Señor, que comparta de Él, que ore. Qué difícil es. El reino de los cielos, ¿qué es esto? Dijo él, está entre ustedes. Qué difícil es que ame a Cristo por sobre todas las cosas. Vende todo. Qué difícil es que comparta. Qué difícil es que ofrenda. Aquella viuda no tenía nada y dio las pocas moneditas que tenía. Sí, porque si hablamos de pobreza, ay, es que no tengo. Bueno, la Biblia habla de una viuda aparte, ¿verdad? Sin nada, o sea, Dios había protegido a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros porque no había quien los sustentara.
Y las viudas eran sostenidas por la comunidad, no para que fueran ricas, pero para que tuvieran lo necesario. Pues esta viuda de lo que recibía de la ayuda de los demás, por cuanto era un mandamiento desde el Antiguo Testamento, de esas moneditas ofrendaba. ¿Queremos ofrendar cuándo? Cuando seas rico, cuando te sobre, cuando no tengas tantos gastos. Ay, esto ya incomoda. Y entristece mucho. Mucho dice aquí, se entristeció. Y les dice Cristo, qué difícil es. Aquí sí está hablando de las riquezas por el contexto, vende todo y dalo a los pobres, de las riquezas monetarias, de las finanzas. Siempre tienen para sí, siempre tienen para un tarjetazo, siempre tienen para un perfume, pero a la hora que hay que decirle, oye, hay que comprarle esto a mi mamá, nunca tienen. Oye, fíjate que hay este gasto en la casa, nunca tienen. Pero para sí, siempre tienen. Este rico dice, véndelo todo y dálos a los pobres. No, 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 no me alcanza. ¿Sabes un fruto de alguien que tomó por 20 minutos la Biblia? Lo primero que va a hacer es que va a ser movido a la hora de que hay que hacer una cooperacha, le va a entrar. El que no va a decir, no está, no, no te va a dejar en visto, siempre va a justificar que no le alcanza. Siempre. Pero aquel que está en la palabra agarra y dice, ¿cuánto? Ahí va. Porque dijo Jesús, qué difícil es que un cuate de estos dé. Y da un ejemplo, ya no estoy hablando de ninguno de nosotros, sino de alguien que tenía. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y agarran y dicen, se ven todos enfrentados y dicen, yo estoy igual, 3 turnos, trabajo, gasto para mí, siempre tengo para mí, soy avaro, codísimo, pichicato, cuentachiles, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro término de cuentachiles y de mísero? Decía mi papá, mezquino, no, siempre anda ahí viendo a ver dónde más. Había una persona que en la calle siempre va a haber alguien que vende té limón, zacate que está ahí ahorita en esta temporada, lo enrolla. Y entonces, ¿cuánto? Preguntó. 10 pesos. ¿Cómo 10 pesos? Si está ahí en la tierra y se da sal. Ay, no. Regateándole los 10 pesos a una pobre mujer, verdaderamente una pobre mujer que recolectó ahí zacate, té limón y regateándole 10 pesos. No, te doy 5, le dice. Y así. Cuando aquel otro, 4 veces te doy lo que te quité. Oye, regatearle a una mujer que con trabajo obtiene unas monedas, solamente refleja dónde está tu corazón, en la lana, en las finanzas. ¿Quién podrá ser salvo? Y se ven ahí, no, pues ¿quién puede vivir así? Si todos tenemos necesidad, ¿quién puede ofrendar? ¿Quién no puede pensar en otra cosa más que en el dinero? 2350 veces son bombardeados en tu vida y en mi vida las finanzas. A veces consciente, a veces inconsciente. Porque te voy a decir algo, 500 veces no son suficientes para que tú te levantes, voy a orar por esto y esto y esto y esto. Las otras 600 veces de fe tampoco son necesarias para ti, pero 2350 veces es un problemón en la vida de un ser humano. Versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú y yo no lo vamos a poder cambiar. Fíjate que no es que, ay, entonces lo voy a vender. No, Dios produce el quererlo hacer. Saqueo era bien grueso para el dinero, pero él no tuvo que vender sus cosas para darlo a los pobres, ni tuvo que cuadriplicar lo que había robado de los otros, sino que quiso hacerlo. No es tengo que, deja que Dios produzca el hacerlo.
Porque lo que es imposible para los hombres, es decir, el manejo de las finanzas es imposible para ti. Ni empieces con que entonces, ¿qué será que tengo que dejar un turno? No, no lo vas a dejar. Dios te va a mostrar que qué pasa con los 3 turnos laborales que tú tienes, que qué haces con tu dinero. Es imposible para ti que tú seas consciente de esto, que tú tengas muy claro qué lugar ocupa en tu vida. Preguntas tan fáciles como que llega Cristo y te dice, sí, ¿me quieres seguir? Ay, con todo mi corazón, vende todo. ¿Lo harías? Vende todos tus bienes y sígueme. Yo te voy a proveer. ¿Lo harías? Así de fácil, ¿eh? Te roban el coche. ¿Qué tanto trabajo te costó? Se vino la pandemia y a cuántos no nos cancelaron viajes. ¿Qué hiciste? Se te cayó algo y se te rompió. Te asaltaron en el micro. Ay, tanto trabajo que me costó mi celularcito. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas reflejan? ¿Dónde está nuestro tesoro? O sea, ¿qué lugar ocupan las finanzas en nuestras vidas? Pero ocupan 2.350 recovecos de nuestra vida. Está escondido ahí, abajo del colchón, ahí en la alacena, otro tanto en tu zapato, otro tanto entre tus chones. Había una persona que lo ponía ahí en la cajita de sus accesorios femeninos, etcétera, etcétera, etcétera. 2.350. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Posesiones, bienes, riquezas, dinero, son sinónimos. Cuando hablo de 200, 350 veces, se refiere a esto. Hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. La pregunta es, y si yo vendo todo y les digo, ¿qué gano? Voy a perder todo. Si cuadruplico esto, si dejo un turno, si me vuelvo más sencillo, si compro solo lo que me alcanza, si dejo a un lado la hot sale y si mejor le pides a Dios, si primero consultas si es una prioridad, ¿es necesario un viaje? Lo es agradable, lo es, ahorra para él. Ahorita lo vamos a ver. Ya nada más termino con esto. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En mi caso, al igual que Zaqueo y otros muchos hombres que dejaron como Abraham todo por seguir a Cristo, nos ha multiplicado. ¿Sabes qué ha hecho Dios? 100 veces más de lo que la miseria que le dimos. Porque muchos damos con malos términos lo que nos sobra. Pero cuando damos con corazón alegre, cuando damos no por necesidad, cuando damos porque Dios lo produce, no porque tienes que hacerlo, Dios, la Biblia dice que no es deudor de nadie. Ya se me fue el tiempo, pero vamos, espérame, no, ya no me da tiempo. No, aquí lo dejo. Ya me ganó para variar. Es tan impresionante esto, bueno, para mí, ¿verdad? O sea, es tan esclavizante, tan destructor, tan lleno de perdición. Tengo como 5 aquí acordeones que tuve que ir sacando y meditando. Quiero decirte que esto lo vengo estudiando ya desde hace quizá 5 semanas, específicamente en Victoria. Dios me ha llevado a ir memorizando estos versículos, pero ahora me fue muy claro, mucho más porque te va enriqueciendo y esta vez que escuché a esta persona con bases científicas decir que hacen todos a los primeros 20 minutos cuando se despiertan, créeme, que le daba gracias a Dios por no 20 minutos, mucho tiempo que invierto en el Señor y la riqueza que ha traído a mi vida 100 veces más de las miserias que das.
Si está en el plan de Dios, te hará rey. Si está en el plan de Dios, bendecirá tu auto, tu casa, si está en el proyecto. Si no, ten por seguro que Él no es deudor de nadie y enriquece con paz, enriquece con buena conciencia, enriquece dando a los demás, pero siempre. Y no es necesario que des la mitad de tus bienes como saqueo, unas moneditas, pero no hay duda que este asunto de las finanzas restaura hogares, matrimonios y trae paz a aquel que fue ya enlazado, atrapado, enredado en este espantoso pecado, porque es un pecado, la codicia. Bueno, ya, porque si no, todavía le sigo jalando la madeja, por cuanto es un enredo y que Dios solamente puede desatar, porque lo que es imposible lo es para ti, no lo hagas en tus fuerzas. No trates así, no le llores al, ay, la mitad de los bienes y se fue muy triste. No lo hagas tú. No intentan, ni siquiera se atrevan a esto. Van a sufrir muchísimo, porque te vas a dar cuenta de que estás apegado a tus bienes. Son ídolos estas cosas. Los trabajos, el dinero, lo que hay alrededor. Qué bárbaro. Nos así infecta, peor que el COVID, ya ha destruido, lo dice la Biblia, a grandes hombres que los han llevado a perdiciones, pero sobre todo han dejado a Jesús. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se fueron tras de cisternas rotas que no retienen el agua. Esto es lo más triste, lo más triste. ¿Cómo poder saber cuándo es de Dios y no? Pues nada más, checa, hazte una pregunta, ¿vendería todo por esto? ¿Dejaría la chamba? ¿Qué sería de mí en esto? Muy bien, vamos a dar gracias. Padre, muchísimas gracias por hoy haber abierto nuestro corazón en la realidad de qué hay dentro de él. ¿Qué lugar ocupan las finanzas en nuestras vidas? ¿Cuánta tensión traen? ¿Cuánto nos quitan en el sueño? ¿Qué es con qué nos dormimos? ¿Qué pensamientos nos llevan a la cama y qué pensamientos nos despiertan? ¿Cuánto alboroto en las madrugadas? ¿Por qué tantas vueltas para un lado y otro? ¿Cuántos anhelos, entre comillas, para bien? Pero qué fraude, Padre. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos y jugamos al igual que este joven rico, solamente a una falsa piedad? Pero a la hora de descubrir el verdadero lugar de las riquezas, qué difícil es entrar para un rico que vive por los afanes de esta vida, amando este mundo y los placeres y vanagloria de la vida. Y como bien tu palabra dice, por cuanto no se puede amar a dos señores. No se puede, Padre, amarte y amar a las riquezas. Solo tú puedes convencernos, mostrarnos, descúbrenos, de tal forma que podamos tener la paz del contentamiento que trae lo que tú has decidido proveernos. Danos la gracia para poder continuar con esto y poder enriquecernos verdaderamente en el alma y despojarnos de este terrible tesoro que son las finanzas. Gracias por nuestras vidas y por la gracia y libertad que nos permites al compartir estas cosas que muchas veces confunden, pero que delante de ti para nada hay tinieblas ni incertidumbre, sino dejas muy claro qué significa para cada quien esta área de la economía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aquí no hay engaño, aquí cada quien sabe, ¿verdad? No tengo que estar como en la primaria. Saquen una hoja porque vamos a hacer un examen. Ay, qué horror, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien. Dios los bendiga. A poner en práctica esto que nos descubre, ¿no? Y por aquí nos seguimos viendo. Hablé al lugar que tenía yo intención. No me ha contestado. Si quieren ayudarme a orar, porque nos contesten. Hay un teléfono ahí al que he estado insistiendo y no me contestan. Es un lugar, ya tengo uno, pero no me gusta el lugar. Es difícil de acceso, de estacionarse. Y este tiene un lugar para el estudio de los niños, para nosotros. Está seguro, hay libertad, no hay distracciones. Hay muchos aspectos que hay que considerar para poder tener un lugar donde reunirnos presencialmente.
¿Sale? Dios nos va a proveer, pero ayúdenme a orar mínimo con que me contesten, porque ni siquiera le he podido proponer a esta persona nuestros deseos. ¿Sí? Porfa. Muy bien. Dios los bendiga. Buen día, ¿eh? Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Adiós. Adiós, familias. Los- Gracias, un saludos. Bye. Saludos. Todos, bye. Bye.